Hola, hola, yo soy Cristian Mendieta, estudiante de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana y estoy con... Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Marcela Alban Godoy, soy licenciada en Ciencias Naturales y soy estudiante de la maestría en Educación. Bueno, en este momento vamos a hablar sobre el educador de la libertad. Ok. ¿Sabes a quién traemos a colación en este momento? A Paulo Freire. Claro que sí. Bueno, antes de iniciar nuestra conversación, quiero que me cuentes cómo recuerdas tu clase de filosofía en el colegio. Bueno, mi clase de filosofía en el colegio no era tan divertida, no sé cómo será la de ustedes. Mi clase de filosofía era un poquito guías y resúmenes. En eso se definía toda la clase. Mi profe era un poquito extrovertido, pero también muy estricto y a veces nos hacía bromas, era todo lo chévere de la clase, pero el trabajo de la clase era lea y resuma lo que dice tal filósofo, lea y resuma. Nunca recuerdo haber tenido una clase donde dialogáramos, donde estuviéramos como prestos a la conversación. Fueron muy pocas, si acaso una vez que hubo un ejercicio de conversatorio, de resto, escriba y escriba. Bueno, en este momento hablaremos de filosofía, sobre ese pensamiento filosófico de Paulo Freire, más allá de su pensamiento freiriano, porque Paulo decía que debíamos seguirlo, pero no replicarlo, seguirlo y no seguirlo. Y traeremos a colación un texto titulado Más que nunca, una biografía filosófica, y es un texto maravilloso en donde Paulo entrelaza su autobiografía con su método pedagógico. Más allá de un método pedagógico, yo sí quiero preguntarte sobre las veces que tú te has cuestionado sobre tu rol docente y sobre qué estás educando y para quién estás educando y qué tipo de seres quieres formar o entregarle a esta sociedad. Pues yo creo que todos los días me cuestiono qué estoy haciendo con mi vida. Lo que pasa es que yo creo que es una pregunta que no debemos dejar de hacernos. Cuestionarnos el trabajo y cómo llegamos nosotros a nuestros estudiantes es algo del día a día. ¿Por qué? Porque uno todos los días se encuentra con poblaciones diferentes, todos los días hay un contenido nuevo que aplicar, todos los días hay actividades diferentes y uno como ser humano, como docente, por más de que uno quiera, uno no es el docente perfecto, ni el maestro anhelado, ni la maestra miel que todos quieren. Uno también tiene sus altas y sus bajas. Entonces, cuestionar el hecho de que nos cuestionemos como docentes si lo estamos haciendo bien, para mí es un exitazo, porque quiere decir que nos importa nuestro trabajo y que estamos haciendo algo para que mejore. Entonces, si uno se cuestiona el contenido, la actividad del juego, si funcionó o no, si la manera en que abordo a mis estudiantes está siendo la adecuada, si yo me corrijo y me cuestiono y mejoro como docente, estoy en el lugar indicado, creería yo. Ahora yo te quiero preguntar algo. ¿Tú por qué crees que es importante la filosofía dentro de nuestra vida como educadores? Porque nosotros tenemos que darle sentido al trabajo, o sea, si nosotros sabemos qué es lo que queremos formar en los futuros ciudadanos, en nuestros futuros líderes del mañana, nosotros vamos a saber cómo aplicar, qué metodología usar con nuestros estudiantes. Entonces el cuestionamiento es muy relevante para nuestra labor docente. Mira que acabas de mencionar algo que justamente Walter Cohan es un personaje histórico que ha seguido la vida de Paulo Freire y él se ha encargado como de replicar su posición filosófica sin replicarla. Okay. Él dice que los docentes tienen una misión muy importante y un compromiso político porque le están entregando y están formando seres que le van a hacer vir a la sociedad y que van a ser altamente competentes. Ahora yo te pregunto algo. ¿Tú por qué crees que los docentes debemos de hacer preguntas problematizadoras dentro del aula de clase? Pues precisamente porque es que como maestros recaemos muy seguido en esto de hacer preguntas fácticas, de preguntar la obviedad, de preguntar algo que tiene una sola respuesta. Y entonces cuando empezamos nosotros a cuestionarnos y a hacer preguntas para pensar que llaman, o preguntas que no tengan una única respuesta, que tengan un contexto y que se puedan responder de acuerdo a las vivencias de cada estudiante, estamos logrando primero enriquecer toda el aula de clase y enriquecer nuestros conocimientos. Y segundo, estamos logrando que los estudiantes logren la competencia de las más importantes para mí, que son las competencias argumentativas. Cuando un estudiante es capaz de acompañar la opinión que tiene con vivencias propias y con contenidos científicos, está logrando una argumentación según Tulmin de nivel 3 o una muy buena argumentación.
Me gusta ese concepto que acabas de darnos y esa posición. Ahora yo te quiero hacer la siguiente afirmación. Según Paulo Freire, los estudiantes deben de estar en un ambiente o un clima agradable en donde el docente esté de manera horizontal, que no sea vertical la posición del docente, sino horizontal y que el docente genere un nivel de confianza lo suficientemente agradable para que los niños tengan aprendizajes más significativos. Es ahí donde yo te quiero preguntar algo. ¿Cómo hacer para que los niños diferencien el rol del docente y lo respeten teniendo en cuenta esa posición horizontal? Pues yo creo que primero dejando las normas muy claras. Yo soy amiga de tener esta posición horizontal con los estudiantes, de verdad mostrarle que uno es un ser humano y que también comete errores y que también se le olvidan calificar las evaluaciones el día que es, que también es una persona que está presta al error. Sin embargo, no podemos dejar pasar esta brecha del respeto. Entonces, yo creo que precisamente establecer unas normas de comportamiento iniciando las clases o en la primera clase, logrando mínimo 5 o 10 normas que ellos mismos postulen. O sea, desde que el estudiante sea uno de los promotores de las normas de clase, va a ser también uno de los defensores de esa misma norma. Y yo creo que el buen trato es primordial. Si tú a tus estudiantes les hablas de buena manera, no les gritas, van a generar una barrera y creo que me ha pasado varias veces de que ellos saben que hay un límite conmigo porque yo les digo, yo a ustedes los trato desde el respeto, nunca con apodos, de pronto también, tal vez con una palabra cariñosa, si se llama John le digo Johncito, pero nunca desde el irrespeto y espero exactamente lo mismo de ustedes hacia mí. Entonces, estableciendo esas normas y diciéndoles que así uno sea la profe chévere, uno también les da y recibe respeto, ellos lo entienden muy bien y a mí me ha ido, pues la verdad siento que me ha ido muy bien con estudiantes de todas las edades, con este método de establecer las normas desde el primer día y también hacer que las normas se cumplan, ¿no? Porque si yo les coloco una norma y ellos se la pasan por la galleta, por decirlo de alguna manera, y yo no actúo, no les genero un límite, una consecuencia, ellos van a entender que las normas no tienen sentido. Muy bien, bueno, Paulo Freire habla sobre un maestro artesano, Ok. un maestro que se construye a través del tiempo, a través de la experiencia, a través de las vivencias, a través del compartir con otros docentes. Entonces, yo te quiero preguntar acerca del concepto de desaprender para aprender. Ay, me ¿Tú encanta. qué opinas acerca de ese concepto? Creo que lo debemos aplicar toda la vida, porque uno cree que porque aprendió algo en el pregrado, eso va a ser la única verdad y va a ser para toda la vida y no. Sobre todo en ciencias considero que uno aprende y se da cuenta de eso. Si tú eres profe de ciencias, sabes que para enseñar un contenido, primero que todo hay que leer. ¿Por qué? Porque la ciencia es cambiante diario. Entonces, ese concepto yo creo que uno lo tiene que aplicar toda la vida, porque a pesar de que usted tenga los 30, 40, 50 años o los 10, 20 años de experiencia, se va a dar cuenta que siempre hay algo nuevo que aprender. A mí me pasa ahorita con mis compañeros porque en su mayoría mis compañeros son personas mayores a mí y ahorita está como toda la tendencia de inteligencia artificial. Cuando yo llegué a la institución, pues yo les decía, pues yo hago guías con inteligencia artificial, me apoyo muchísimo a la inteligencia artificial y le enseño a los estudiantes a usarla bien, ¿no? A hacer un buen prompt y demás. Y a mí me decían al principio mis compañeros, oye no, eso no está bien, eso no es el trabajo, no estás haciendo tu trabajo bien. Y ahorita que los están capacitando en inteligencia artificial es muy chévere porque hay muchos que cambiaron esa manera de pensar y son personas de 60 o 65 años y es muy chévere como cambian el chip y te dicen, ven, muéstrame cómo hago un comando, cómo hago un prompt. Entonces, eso me encanta porque son personas mayores que uno diría, no van a estar prestos, pero viendo que la Secretaría de Educación está incentivando como este aprendizaje, ya les ha cambiado un poquito la percepción. Entonces, yo creería que uno tiene que estar totalmente de acuerdo en que uno debe desaprender toda la vida debe desaprender. Bueno, me encanta tu concepto. Ahora vamos a hablar del contexto en el que se encuentra cada estudiante, Okay. teniendo en cuenta que cada alumno es un mundo diferente Sí. y no todos los niños aprenden de la misma manera. Pero en ese orden de ideas, ¿tú crees que el contexto en el que se encuentra cada alumno influye en su aprendizaje y su formación? Sí, mira que toda la vida. Yo creo que con Cristian hemos compartido lugar de trabajo. Hemos tenido la fortuna de estar en un colegio donde los niños estaban en lugares privilegiados económicamente y también he tenido la fortuna de trabajar en contextos donde los estudiantes no son tan privilegiados. Y me he dado cuenta que, digamos, si hay un diagnóstico médico
En el contexto privilegiado hay una acción inmediata, hay una ayuda de especialistas, hay una terapia o un terapeuta, hay un seguimiento semanal, mensual, pero en el contexto vulnerable es muy difícil que haya una acción, es muy difícil que se logre un vínculo médico, es muy difícil una terapia, un control, un seguimiento. Entonces sí, yo creería que es muy diferente enseñar a estudiantes privilegiados y enseñar a estudiantes vulnerables. Sin embargo, no porque un estudiante tenga todos los medios económicos o este privilegio que llamamos, va a ser un buen estudiante porque también le puede faltar todo el cariño de sus acudientes. Y tal vez el estudiante que no tiene los medios económicos sí tiene todo el cariño de su familia. Entonces yo creería que el contexto influye y más que el contexto o el dinero, el acompañamiento del círculo del hogar hacia el estudiante, desde que haya un acompañamiento, una persona que esté preocupada por qué actividad hicieron hoy, cuál es el tema que están desarrollando. El estudiante puede tener todas las dificultades que quiera, puede tener el diagnóstico que sea, pero va a salir adelante porque hay un acompañamiento y desde que haya una triangulación, academia, institución educativa, el rol de la familia y un terapeuta, van a haber buenos resultados. Ya para ir finalizando este espacio, Diana, yo sí quiero preguntarte de pronto tips, que nos des tips o consejos para esta nueva generación de docentes que tienen como esa concepción de querer cambiar el sistema educativo, que no es fácil, porque tú sabes que sin criticar la educación, hay muchas barreras institucionales que impiden de pronto la intención que nosotros como educadores tenemos de querer cambiar el mundo, querer cambiar el sistema educativo, pero ¿cómo lo haría la profe Diana? ¿Cómo la profe Diana iniciaría como ese cambio o aportar ese granito de arena para intentar cambiar estas nuevas generaciones que se están construyendo? Pues yo que les diría, amen su trabajo lo más que puedan, romantícenlo hasta el infinito, hasta que ustedes se lo crean, porque cuando uno está enamorado de su trabajo, uno llega todos los días motivado, uno intenta aprender, uno lee sobre su trabajo, uno dice, voy a investigar a ver qué le puede servir a este niño que no me entiende después de 20 explicaciones. Primero, enamórense de su trabajo y segundo, conozcan a sus estudiantes. Nada más la cosa más básica y es aprenderse el nombre de sus estudiantes. Si usted se sabe el nombre y el apellido de sus estudiantes, usted no sabe lo importante que es para ellos. O a mí me pasaba que cuando mis maestros no se sabían mi nombre, pero sí el de 3 niñas, yo decía, ¿y qué tengo yo que no se saben mi nombre? Porque no soy importante para el profe. Para mí sí me parece conocerlos y no solo el nombre, sino conocer sus hogares. Digamos, si ustedes ven que hay una dificultad de aprendizaje, intenten conocer la familia, qué está pasando. Yo me he llevado tremendas sorpresas, tanto buenas como no tan buenas, al conocer los hogares de mis estudiantes. Pero uno cuando los conoce y se da cuenta de las realidades, uno sabe cómo abordar a ese estudiante y tal vez uno le está haciendo un bien. Entonces, enamórense de su trabajo, conozcan a sus estudiantes. Y si ustedes ya los conocen, pues ustedes van a saber cuáles son los intereses y van a saber cómo llegarles a ellos y hacer que su clase sea interesante. Bueno, ya para finalizar, hablemos sobre la inteligencia emocional de los docentes. Muchas veces estamos emocionalmente recargados de muchas situaciones, de muchas situaciones que de pronto pueden afectar nuestro ejercicio docente, pero ¿cómo haría la profe Diana para no dejarse recargar emocionalmente de todas esas situaciones que se presentan dentro de tu contexto? Bueno, pues yo creo que al principio para mí era lo más difícil en el trabajo. Cristian es testigo de que yo soy una persona de que me involucro mucho con mis estudiantes y llegó al punto de que me afecta y me afecta emocionalmente. Entonces yo creo que primero tengan un acompañamiento psicológico, no le tengan miedo a la terapia ni al psicólogo porque yo creo que es importante uno tener un acompañamiento. Y segundo, intenten desconectarse, desde tener un horario de trabajo donde ustedes no le van a responder a los acudientes después de cierta hora, realizar como esos límites con los acudientes y con los estudiantes, que entiendan que ustedes tienen su espacio de libertad y que ustedes, por muy docentes que sean, ustedes todo el tiempo no van a ser el ejemplo a seguir. Entonces, entender eso y que uno es humano y también está bien pedir disculpas y también está bien pedirle disculpas a los estudiantes cuando uno se equivoca. Entender eso y descargarse un poquito, porque esa presión que a veces tenemos los docentes de que vamos a ser el ejemplo para todos los estudiantes es irreal porque somos humanos y cometemos errores. Entonces, dejar un poquito esa imagen del docente perfecto y más bien ser el docente que necesitan los estudiantes, no el docente perfecto porque no existe. Bueno, vamos a cerrar con esta pregunta, no la responderemos, simplemente la vamos a lanzar, es una pregunta abierta y es
estamos formando estudiantes o seres humanos capaces de interrogar la sociedad en la que están creciendo. Diana, muchas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias, Cris. Espero que estén muy bien y que sigan indagando sobre Freire y sobre la filosofía. Chao, chao.